el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta es la primera parte de este estudio y lo titulamos El fundamento de nuestra fe. Un estudio muy importante que continúa siendo también un estudio doctrinal en el que nosotros debemos basar nuestra fe. Así es de que les invito para que pongamos todos nuestros sentidos y nuestra capacidad de discernimiento, tanto intelectual como y nuestro discernimiento espiritual. Dos capacidades que nos van a poder hacer entender lo que Pablo quiso transmitir a través de esta carta a esta comunidad allá en Corinto que aún estaban como bebés. En este análisis, ustedes recordarán que en el análisis del capítulo 2, solo para recordar, el apóstol Pablo enfatizó la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual, y exponiendo que la diferencia entre unos y otros la hace la capacidad de quienes han decidido establecer hábitos de vida que tienen el propósito de cambiar sus vidas mismas. Un proceso en el que las vidas de las personas están siendo transformadas por la percepción de las cosas que son en el espíritu. Las cosas que son del espíritu. No dejar de lado un poquito todas las cosas que percibes de forma material, de forma natural, sino que todos tus sentidos se enfocan en esta capacidad que Dios te dio para percibir las cosas que son del Espíritu. Cuando Pablo dice estas cosas que son del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Aquello que el Señor está poniendo a nuestra disposición para que nuestras vidas sean transformadas. Esa separación entre unas personas y otras hace que aquellos que se mantienen en sus vidas como naturales al 100% y sin interesarse por las cosas del Espíritu, que son las cosas de Dios, no entiendan la forma de vida que tienen los espirituales. Y en el peor de los casos, los naturales consideran a los espirituales locos, porque las cosas que hacen y las decisiones que toman no las pueden entender. Porque esas decisiones que toman los espirituales solo pueden ser discernidas espiritualmente. Así es de que por lógica natural, un natural que vive todo el tiempo en el aspecto natural, en la carne, no va a poder entender, no va a estar conectado jamás con aquel que hace las cosas en el espíritu, que toma las decisiones con su capacidad en el discernimiento espiritual. No hay una coordinación, no hay un entendimiento. Y finalmente Pablo adjudica esto a quienes a través del ejercicio de los atributos y dones en el Espíritu adquieren la mente del Mesías, la mente de Cristo, dice, la mente de Yeshua. Una forma de pensar que poco a poco va rompiendo con el esquema establecido por los que gobiernan el mundo natural. Este mundo está gobernado por gente natural, no espiritual. ¿Sí? Un mundo gobernado, un mundo natural. Y así es de que los espirituales vivimos en este mundo, en un mundo natural, pero no conforme a sus reglas. No llevamos nuestras vidas conforme a los propósitos establecidos de este mundo. Somos respetuosos y obedientes a las reglas, a las leyes establecidas y que gobiernan y que tienen el propósito de tener un orden en la sociedad. Pero, fuera de eso, las preferencias de los espirituales, de aquellos que profesamos la fe del Mesías, no
vive conforme a los propósitos que sigue este mundo. ¿Sí? Y a continuación, en este capítulo, pues entonces el apóstol Pablo va en ascenso en esta disertación, en su discurso a los corintios, para explicarles que estas diferencias, ¿sí? Las diferencias en un momento dado que los corintios estaban ya teniendo disensiones, dificultades, enemistades entre los hermanos de la fe, eran actitudes y hoy en día siguen siendo actitudes que tienen que ver con una inmadurez. Una inmadurez que al pretender avanzar en una supuesta madurez en la fe de Yeshua, en realidad estaban dejando de lado lo más importante, que es el fundamento de la fe del Hijo de Dios. Fíjate qué interesante, porque eso es algo que así como sucedió en Corinto, continúa sucediendo hoy en día en la congregación de Israel, en todas partes. Hay divisiones y se malentienden conceptos que no deberían de entenderse de una forma. En fin, como que hay grupitos que se cierran filas, dicen como que, o sea, es algo totalmente ilógico hoy en día, pero son enseñados, son conceptos equivocados que han aprendido las personas por parte de los líderes, que buscan su propia gloria y muchas veces sin darse cuenta. A veces lo hacen de forma inconsciente. Y de esto va a hablar Pablo también en este capítulo. Qué interesante capítulo. Vamos a analizarlo como si degustaras un corte fino, delicioso, delicioso. Acompáñame ahí, 1 Corintios capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. ¿Okay? Aquí comenzamos este capítulo de hoy. Es obvio que toda persona que inicia en el conocimiento de las Escrituras por el fidedigno interés de conocer a Dios, ha iniciado un proceso del que hablamos en líneas anteriores. Este proceso en el que en un momento dado empiezan como niños, por supuesto, todos en un momento dado, sin excepción, ¿sí? Y por ende, aún estas personas en su discernimiento domina el aspecto carnal, natural, de su percepción de las cosas. Y eso le limita a las personas para tener un testimonio de madurez en la fe. Estas personas se encuentran limitadas. Aquí viene lo importante para ti, que estés consciente de la paciencia que debes tener, ¿sí? Incluso de soportar ciertas cosas que van a hacer ellos. Y quién sabe por cuánto tiempo, porque esta inmadurez en las personas puede durar mucho tiempo, incluso años. Por eso, cuando Pablo les dice que no pudo hablarles como espirituales, se refiere a que los corintios no podrían haber entendido a Pablo si les hubiese hablado como espirituales, por causa de empezar en el proceso del conocimiento de Dios, como niños en el Mesías. Y recordemos que en ese aspecto Pablo tuvo mucha responsabilidad al tratar con los corintios que querían conocer a Dios, sabiendo que la enseñanza de Yeshua acerca de recibir a un gentil, pues tenía que ver con recibir a un niño. Yeshua enseñó esto como una analogía de la inmadurez aún en la fe, pero con la gran responsabilidad de saber que recibir a un gentil con un interés fidedigno, y eso sí te toca a ti analizarlo, un gentil que quiere conocer a Dios con un interés muy fidedigno, muy real en el conocimiento del Señor, pues es como recibir a Yeshua mismo. Qué importante es entender esto y la paciencia entonces que debes tener, porque haz de cuenta que Él mismo te lo trajo, te lo presentó. Mateo capítulo 18, verso 3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
¿Qué está diciendo aquí el Señor? Algo bien importante, porque les está aclarando a los discípulos que en un momento dado estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el más importante de ellos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, una vez más, y cualquiera que reciba a un niño como este, a mí me recibe. Es decir, a uno que no tiene la madurez espiritual. Y en este contexto, la enseñanza de Yeshua es en el sentido de que cualquiera que anhelando ser maduro o mayor en la fe, primero debe ser como un niño para poder volver a nacer en Yeshua. Renovar su entendimiento desde el principio en el verdadero conocimiento de Dios, para que de esa manera pueda entonces recibir a cualquiera que como niño se acerque con un corazón sincero queriendo conocer a Dios. Qué responsabilidad tan grande. Así es que de esa manera Pablo se dirigió a los corintios así, como niños, ¿sí? Atendiendo la enseñanza del maestro. Recordó la enseñanza del maestro, que es utilizada en esas palabras para hablarles a los corintios acerca de la condición en que ellos se encontraban, y continúa hablándoles de esta gran diferencia entre lo que para un creyente representa alimento sólido y lo que representa alimento ligero, lo cual constituye pues una gran enseñanza para todos nosotros que gustamos de compartir el evangelio. Muy importante. Dice verso 2: os di a beber leche y no vianda, es decir, alimento ligero, no maduro, no un alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esta expresión de Pablo, cuando dice todavía, significa que ya llevaban tiempo en esta condición. Es lo mismo que te va a suceder a ti. Seguramente te has encontrado con tiempos en los que ya te desesperaste porque la persona a la que estás enseñándole no avanza, no da el siguiente paso, sigue en la misma condición, muy distraído, ¿no? O sea, y de repente dices tú, bueno, es que pareciera que estoy hablándole al aire, porque no capta la persona, o incluso ya terminaste un evangelio y de repente la persona se sincera contigo y te dice, no entendí nada. Híjole. Imagínate la frustración. A nosotros nos ha pasado. Yo quiero pensar que a ti también. O digo, a menos que seas has tenido mucha suerte, porque de verdad que sucede así, y entonces te preocupas porque dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces yo estuve mal, quizás no tuve la capacidad. No necesariamente es eso. No necesariamente, porque recuerda, y de esto va a hablar Pablo en este capítulo, tú puedes plantar, tú puedes regar, tú puedes abonar a la persona en su fe, pero no eres tú, no eres tú el que finalmente va a dar el resultado, es el Señor. Entonces, no te preocupes si esto te sucede. Ten paciencia y piensa que en un momento dado también es un trabajo de oración por estas personas. Pablo oraba por todas aquellas personas a las que les compartía. Fíjate, dice el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? ¿Qué está diciendo? Todavía, ¿cuántos años dices que tienes en la palabra? 20 años en la palabra. Sí, pero todavía tienes problemas, tienes disensiones, y todavía tienes reacciones en la carne con tus hermanos, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con los hermanos en la fe.
Y tú sabes que tus reacciones son en la carne, cuando ya debiste haber madurado. Esa es una reflexión para todos nosotros, ¿eh? Para todos, absolutamente nosotros, porque de repente nos creemos, en ocasiones nos queremos justificar. Dicen, pues es que esto y aquello. No hay justificación. Así de simple, no hay justificación. Todas aquellas contiendas que de repente tú ves en Facebook, en las redes sociales, en donde se discuten, en donde de repente ya andas haciendo comentarios, juzgando y criticando a aquella persona, eso es parte de tu inmadurez aún. Uno de los consejos que aquí les hemos compartido pues es que eviten las contiendas. Evitemos las contiendas en donde de repente hay gente que publica cosas y tú no estás de acuerdo con eso y participas. Te invitas solo y bueno, ya le entraste ahí a la contienda, a la disensión. De esto está hablando el apóstol Pablo. Y no tiene que ver con la congregación a donde tú te reúnes. Estamos hablando de que somos parte de un pueblo que está disperso entre las naciones del mundo. Es una congregación real. No es imaginaria. No importa dónde se encuentren las personas, no te pongas a discutir con ellos, ni siquiera por red social. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Aquí Pablo está exponiendo la causa de la incapacidad de las personas para poder recibir el alimento sólido. Entonces, la incapacidad que tú puedas, de qué estamos hablando. Tú puedes en un momento dado, tú por ti mismo, poner un tope o impedimento para que el Espíritu te ministre, te alimente, para que a través de forma sobrenatural tú adquieras un entendimiento mayor y más profundo de las Escrituras, que es el alimento sólido del que está hablando Pablo. El alimento que es para los que han adquirido cierta madurez en el Espíritu. Pero en el caso de los corintios, como hoy en día, hay quienes manifiestan esta incapacidad para recibir el conocimiento de Dios en el Espíritu por causa de su actitud. Como en el caso de Pablo, se refiere a los celos, las contiendas, las disensiones. Y esas actitudes las caracterizan como personas aún carnales, regidos por los ímpetus, las actitudes viscerales, que generan todas esas actitudes, todos estos problemas. Cuando realmente, si tú tomas la decisión de quitar la carnalidad de tu vida y comenzar a ser hombre o mujer espiritual, entonces vas a comenzar a adquirir la capacidad para soportar la inmadurez de todas aquellas personas que aún están con leche espiritual. Y no significa que no sean pueblo, claro que no. Y tampoco significa que Dios los haya abandonado de ninguna manera. Yeshua mismo lo está diciendo, cualquiera que recibe a uno que es como un niño, es como si a mí me recibiera. Lo sorprendente es de que Pablo está utilizando el mismo argumento que el autor de la carta a los Hebreos. Fíjate aquí es impresionante, porque Pablo está utilizando el mismo argumento que utilizó el autor de la carta a los Hebreos. Podemos pensar que es Pablo, pero mientras no esté confirmado, pues bueno, el autor de la carta a los Hebreos, el mismo argumento para dirigirse nada menos que a los hebreos, que en el tiempo en que se escribió esta carta a los hebreos era pues, el pueblo judío. Es decir, que lo interesante de este contexto en el que el pueblo judío, que se suponía que eran maduros en la fe, porque ellos tenían las escrituras,
en realidad, al igual que los corintios, se encontraban en una condición de inmadurez espiritual, habiendo regresado a una condición de carnalidad, de hombres naturales y no espirituales. Acompáñame a la carta a los Hebreos, capítulo 5, por favor, a partir del verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Conste, aquí ya está hablándole el autor de la carta a los hebreos, a los judíos, al pueblo judío, aquel que conocía la escritura. Hay un abismo de diferencia entre este pueblo, de los hebreos, de los judíos, a aquellos corintios, extranjeros, gentiles. Fíjate. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Wow! Aquí está diciéndole, se regresaron. A final de cuentas están como cualquier gentil. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es un hábito de vida, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ya te diste cuenta? Lo que tenemos que hacer es trabajar en la capacidad de nuestro discernimiento espiritual. Eres muy inteligente, eres muy audaz, has salido adelante, te has esforzado, qué bueno. Ya es tiempo de que comiences a ejercitar tus sentidos por la capacidad que Dios te dio en el discernimiento espiritual, porque de esa manera entonces vas a entender la diferencia no solamente entre el bien y el mal, sino entre el bien, entre lo que está bien y lo que es mejor aún todavía. Por esto es necesario establecer una gran diferencia, ya que aunque Pablo utilizó la misma explicación para los corintios, usó que esta explicación que usó el autor de la carta a los hebreos, en el caso de los hebreos nos encontramos en una condición mucho más grave. Aquí viene lo difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que ya tenían la ley, como es el pueblo judío, que al regresarse a la condición de hombres naturales en la carne, ¿qué estaba sucediendo? Nada más y nada menos que estaban colocándose en una condición de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Como concepto, tú ya lo sabes, cuando te alejas de la ley de Dios. Sí, entonces, que ya lo hemos analizado, lo estudiamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cumplir la ley de forma religiosa te hace un gentil como cualquiera. Y eso viene a ser maldición. Pero cuando cumples la ley con el sentido del Espíritu, conforme al corazón de Dios, conforme el espíritu de la ley en realidad, entonces estás en el camino correcto. Y lo que estaba sucediendo con el pueblo judío, pues era que se estaban regresando. Habían dejado el aspecto espiritual, el discernimiento espiritual del conocimiento de la ley, del cumplimiento de la ley, ¿sí? En donde, por supuesto, cuando tú haces eso, hay justicia, hay misericordia, dones impresionantes que Dios puso en su ley, pero cuando lo dejas de hacer así, simplemente te conviertes en un religioso. Por esa razón, el autor de la carta a los hebreos hace esta misma expresión acerca de ser como niños una vez más.
Al hablar de los corintios, por supuesto que estamos hablando de una condición totalmente distinta, porque los corintios eran gentiles. Sí había judíos, sí, pero también había muchos gentiles que querían conocer al Señor, queriendo venir al conocimiento de Dios, y en ellos, por supuesto, por supuesto que no se encontraba una condición de apostasía. Esa es la gran diferencia. Porque ellos no conocían la ley, ellos no habían tenido la ley, la estaban queriendo conocer apenas. Entonces sí hay una gran diferencia en esto. Por eso Pablo dice a los hebreos, perdón, el autor de la carta a los hebreos, dice a los hebreos, a los judíos, ahora son como niños, pero no eran niños. Esa es la gran diferencia. A los corintios sí. Por eso Pablo dice, son como niños, son niños espirituales, aún no son maduros. Y una vez más les recuerda acerca de la contienda relacionada con quienes seguían a unos y quienes seguían a otros, como lo expresó anteriormente. En el capítulo 1, ¿recuerdan? Unos son de Pablo, otros son de Apolos, etc. ¿Sí? Porque de forma equivocada esta comunidad de Corintio pretendía, discutían porque unos seguían a unos y otros seguían a otros, cuando realmente el fundamento de nuestra fe pues no son unos ni otros, es uno, es Yeshua. Esto es una práctica muy común en nuestros días, como les comentaba, y eso tiene que ver precisamente con la inmadurez, porque la capacidad de discernimiento del espíritu trae como consecuencia pues toda una vida de testimonio que repercute en la verdadera transformación de la vida de las personas. Esa transformación implica, desde luego, haber entendido perfectamente que las personas que se dedican a la enseñanza de la Biblia solo son instrumentos. Solo eso. Y en consecuencia las personas entienden claramente que jamás deben colocar a un líder en un lugar que no le corresponde. La gratitud es otra cosa. La gratitud es importante, es muy importante, porque es un atributo que Dios te da y te permite expresar la bondad. Todo lo contrario cuando la persona es ingrata, ¿no? Manifiesta ingratitud, no tiene al Señor. Pero la gratitud es un atributo que expresa precisamente esta condición, una condición correcta. Porque el atributo que nace es un atributo que nace del Espíritu, la gratitud. Pero no debemos confundir la gratitud con lo que podría rayar en la idolatría a la persona, idolatrar a alguien. Porque de esa manera estaríamos cayendo en el mismo error en que cayeron los corintios al tener disensiones acerca de a quién seguían, si a un ministerio o a otro. Hoy en día es lo que sucede, ¿no? Estás en tal ministerio, córtalas. Y, y te elimino de mis amigos de Facebook porque estás siguiendo a fulano de tal. Dime si no son como niños todavía. Y juzgas o criticas, estás siguiendo, no, pero ¿sabías que está en contra de la Biblia? Habla en contra de la Biblia fulano de tal. Todavía estás como niño. Discutiendo por ver a quién sigues. En este sentido, hoy, como en aquel entonces, la exhortación es la misma. Avancemos a la madurez en la fe que es en el Mesías. Y dice el verso 6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo está diciéndote claramente, no te preocupes ni discutas por cosas que no vienen al caso. ¿Qué importa? ¿Qué es lo que un líder u otro te abone al Espíritu? Muéstrales gratitud, está bien, por supuesto que está bien, pero no te confundas, porque ellos no te dan el crecimiento. Lo que te dan, lo que te aporta uno y otro no te da el crecimiento, por más que de repente te sorprendas. Qué hermoso estudio, sí,
que bendito Dios, bendito el Señor, porque nos bendice con hermosos estudios de muchas personas que nos hacen entender de repente muchas cosas. Pero no te confundas, porque no son ellos el que te da el crecimiento. Eso no te hace crecer. El que entiendas, dices, ya me cayó la ficha, ¿no? Alguien dice, ya me cayó el 20, ya entendí esto. Sí, pero eso no es crecimiento. Ya lo entendiste. Pues desarróllalo. Quédate con ello. Hazlo un hábito en tu vida. Para que entonces tengas ese crecimiento. ¿Y qué crees? Esa capacidad para desarrollarlo te la va a dar el Señor. Así es de que sí, uno abona, otro riega, otro planta, y eso es muy bueno, y cada uno recibirá su recompensa. Pero el que tú crezcas en la fe, solamente lo da Dios. Y a final de cuentas eso es lo más importante, que crezcamos. De nada te sirve que te sorprendas y te maravilles cada día de reposo, qué hermoso estudio, me deleité mucho, si a final de cuentas se quedó en eso. Ya entendiste, ya pasaste muchos años y ya te aprendiste la Biblia, ya te sabes toda la Biblia, pero tu vida ya creció, tu fe ya creció, ya no eres como niño, ya no te andas peleando, ya no andas en disensiones con tus hermanos, con tus parientes, con los hermanos de la fe, con tu esposa, con tu esposo. ¿Dónde está el crecimiento? Eso es lo que realmente vale. Entonces son aspectos diferentes. Recuerda. Uno, el que lo que hacemos cada 8 días, compartimos, y en ocasiones es una bendición que algunos entiendan algunas cosas que no habían entendido. Y eso es maravilloso, es hermoso. Pero no te quedes con eso. Ejercítalo. Ejercita tus sentidos para que tengas crecimiento. Y eso es a través de la oración. Y el Señor te va a prosperar. Cuando tú te esfuerzas, el Señor te prospera. Te esfuerzas en tu crecimiento, el Señor te prospera. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero no en las peleas que iban a andar teniendo en las guerras, en el cumplimiento de los mandamientos, en el cumplimiento de mi ley. Porque de esa manera el Señor lo iba a prosperar. En ese esfuerzo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí Pablo, poniendo en práctica la enseñanza magistral de Yeshua, habla de la forma en que las personas en realidad pueden nacer de nuevo. Este es el nuevo nacimiento cuando hablamos de niños, de aquellos niños, y en realidad, y en consecuencia, pues ser edificados en el edificio de esta gran congregación de Israel. Porque no importa que unos y otros hagamos nuestro trabajo, si al final de cuentas, el protagonista principal de la obra sobrenatural de la resurrección en el Mesías no ha intervenido en la vida de las personas. El trabajo de nosotros, al final de cuentas, pues no llega a su fin. Solo hacemos una parte. Juan capítulo 3, verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Lo que está diciendo aquí Nicodemo es para él, pues era un absurdo. Y también resultó un absurdo cuando lo expresó. Aquí nos damos cuenta claramente que Nicodemo no entendió las palabras que Yeshua venía hablándole. Así que Yeshua le repitió lo que ya le había dicho, ya le había hablado, utilizando los elementos que Nicodemo, por supuesto que ya debía conocer. Porque estos elementos simbólicos fueron utilizados por los profetas para anunciar el mensaje de restauración de Israel. Así de que
Aquí vemos un ejemplo claro de lo que está hablando el autor de la carta a los hebreos, como lo citamos anteriormente. Necesitaban lechita otra vez, incluso Nicodemo, siendo un líder, un maestro de Israel. ¿Por qué? Porque aquello que era elemental, como los elementos simbólicos utilizados por los profetas, no lo estaba entendiendo. Haz de cuenta que aquí Yeshua le dice a Nicodemo, porque después le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Haz de cuenta que le hubiese dicho, ¿aún estás tomando leche? ¿Aún eres como un niño? Y dices que eres maestro. Verso 5, respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí tú sabes que el agua en la Biblia es utilizado con el simbolismo de la palabra de Dios. Y esto lo sabemos porque el lenguaje poético de los profetas del Señor, en ocasiones es usado como agua que purifica, en otras como lluvia que hace germinar la tierra, que en este caso la vida de los hombres. Isaías capítulo 55 verso 10, aquí está el ejemplo más claro. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. El profeta está hablando de lo que haría la palabra de Dios, pero utiliza el simbolismo bíblico, el agua, para hablar de la palabra de Dios. Entonces, el propósito de entender el simbolismo del agua para identificar la palabra de Dios, pues tiene que ver con lo que Apolos o Pablo o cualquier otro instrumento aporte a tu aprendizaje, entendiendo como el plantar y regar, como lo expresó Pablo, lo que significa que si eres buena tierra, lo que debe entenderse que si tú eres buena tierra, significa que tienes buena actitud y un espíritu correctos para recibir el agua. ¿Sí? Estás listo para recibir lo que te va a permitir tener entonces un crecimiento en el espíritu. Algo que de ninguna manera te brinda ningún líder. Esa capacidad no te da a nadie. Solamente Dios a través de su espíritu. En este segundo elemento, el segundo elemento, ¿cuál es? De lo que habló Yeshua, pues el espíritu, que tiene que ver con el nacimiento. Aquí sí, es lo que dijo Pablo. Lo que te da el crecimiento es el espíritu de Dios. Sin embargo, el espíritu que recibimos de Dios para nacer de nuevo es algo que no se encuentra en la potestad de ningún maestro de la Biblia. Tú puedes aprender la Biblia, te pueden enseñar a entender los mandamientos, puedes dedicar tiempo diario incluso a tu estudio de la Escritura y entender la Biblia, y de esa manera estás recibiendo el agua. Eso es importantísimo, claro que sí, lo debemos hacer. Y el Señor te va a prosperar. En un momento dado que tú tengas el anhelo que tú tienes para en un momento crecer, ser mejor persona. El propósito final es ese, que seamos mejores personas. Pero hay algo que no está en tu facultad, ni en la facultad de Pablo, ni de Apolos, y eso tiene que ver con el Espíritu de Dios, lo cual es potestad absolutamente del Padre. Así que los corintios que se encontraban aún en este proceso, ¿qué significa? Que estaban como niños aún, que no por el hecho de haber tomado ya la decisión de abrazar la fe del Hijo de Dios, automáticamente nacerían de nuevo. No es en automático, como arte de magia, porque en realidad es un proceso en el que si somos fieles,
el Señor siempre nos respalda. Y solo hay que tener paciencia. Solo hay que tener paciencia y humildad para aceptar la condición en la que nos encontramos aún, sin caer en esa actitud de soberbia, ¿no? De decir, no, pues yo tengo tantos años, ya sea, como dicen en la palabra de Dios, o tantos años enseñando la Biblia. Eso no te sirve de nada si sigues en la misma miseria espiritual. Entonces nos está quedando más claro que el ser como niños, como lo expresó Yeshua, no significa solamente aquellos que empiezan a querer conocer la Biblia. No. Esa condición de inmadurez espiritual puede llevarte incluso toda tu vida. Porque nunca creciste. Nunca permitiste que tu carnalidad fuese quitada para que entonces Dios te diera el crecimiento. La decisión la tomamos nosotros. Deja que el Señor actúe en tu vida. Y al entender esta diferencia, las condiciones entre quienes son niños y aún son hombres naturales y quienes ya han adquirido cierta madurez, entonces entendemos mejor las palabras de Yeshua, que tiene toda la relación con lo que Pablo les habló a los corintios. Cuando dijo el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Continuamos en el verso 7. Dice, así que ni el que planta es algo. Fíjate lo que está diciendo, que cuando dice no es algo, o sea, no es nada. Pablo a sí mismo se dice, yo no soy nada. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Claro, todo el propósito de todo el mensaje de la Escritura, de todo aquel que comparte el Evangelio, es que la gente no solamente lo reciba, sino que crezcan, que reciba el crecimiento de parte de Dios. Que a final de cuentas logre su propósito en esta vida, que es crecer en el Espíritu. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Claro, eso es otra cosa, pero eso es punto y aparte. Pero no somos nada. Es muy interesante esto, porque la forma en que Pablo escribe, el lugar que tiene, él describe el lugar que tiene, ¿sí? Incluso, y aquellos también, aquellos que aportan a la vida espiritual de las personas, como nada. No es nada. ¿Quién es tu líder? ¿A quién sigues? ¿A qué ministerio? No es nada. Ellos tienen un propósito, un llamado, y están cumpliendo. Y son siervos inútiles por cuanto que solo hacen lo que se les ha pedido, no más. Y por eso somos nada. Al decir que ni el que planta ni el que riega son algo, sino que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, todo el crédito es de Dios, que da el crecimiento. Este principio que enseña el apóstol Pablo no va muy de acuerdo con muchos líderes que siempre están esperando el reconocimiento acerca de su labor. Ya sea que planten o que rieguen, el hecho de que rieguen en un momento dado, ellos esperan algo diferente de parte de las vidas de las personas. Constantemente están esperando recibir comentarios acerca de lo maravilloso que ha sido tal ministerio o tal cual persona, su labor para su vida. Y esperan que les
aplaudas, que les alabes. Pero fíjate cómo está expresándose Pablo de sí mismo. Porque, y estas personas que esperan, que tienen esa expectativa acerca de su labor en cualquier ministerio, se olvidan de este principio fundamental de Pablo. Se olvidaron de que todo lo que hagan no es nada. Porque el contexto en que Pablo expresa, se está expresando, tiene que ver precisamente con la obra sobrenatural de Dios en las personas y no la obra del hombre como un colaborador o como un siervo. Así que cuando escuches a un líder, y te lo digo a ti que me acompañes esta mañana, cuando tú escuches a un líder, a un maestro de la Biblia que desea saber lo que su ministerio ha hecho por tu vida, por la vida de las personas que le siguen, recuerda esas palabras que te están queriéndose atribuir una potestad a esas que no les corresponde. Recuerda las palabras del apóstol Pablo. Y recuérdale, si tienes la confianza, por supuesto, por su bien de estas personas, recuérdale que están queriendo atribuirse una potestad que solo es de Dios. Y rayan en la actitud de Satanás al pretender recibir los aplausos y la gloria que solo le pertenecen a Dios. Mi humilde consejo, amigos, es que no perdamos piso. No perdamos piso. Mira, nadie en ningún ministerio es imprescindible. Todos absolutamente somos sustituibles al 100%. El día que tú decidas dejar de cumplir aquello a lo que Dios te envió, no le haces daño a nadie, ni perjudicas a nadie. El Señor va a poner otro en tu lugar, y quizás mejor. Por eso Pablo, consciente de su labor, dijo, ni el que planta ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. Por eso no perdamos piso. Recordemos las palabras de Pablo. No importa que plantes, no importa que riegues, no importa cuántos dones el Señor te haya dado, así puedas ser un excelente expositor de la palabra. El único que da el crecimiento, como el nuevo nacimiento, es Dios. Después de eso, pues la gratitud que recibas de las personas es solo una consecuencia natural de un corazón agradecido de las personas, un corazón sano de quienes reciben de ti. Pero no te equivoques. No te equivoques. Siempre redirige la gloria al que es digno de recibirla. La gente te va a agradecer y esto es bueno. No lo rechaces. Las personas agradecidas te van a agradecer, te van a expresar palabras de gratitud a tu ministerio, a tu llamado, a lo que tú haces. Y eso es bueno, eso no es malo. Recíbelo. Pero redirige esa gloria al Señor. No te quedes con los aplausos, no son tuyos. Esta alegría, este gozo que sienten las personas ha sido provisto por el Señor. Y enseguida Pablo dice ¿por qué? ¿Por qué sucede esto con aquellas personas que se están equivocando? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Te estás dando cuenta cómo es que está preparando el contexto de su mensaje? Pablo te va a hablar acerca de la congregación y cómo es edificada la congregación, pero dice, el cimiento lo pone el Señor. Ustedes son labranza de Él. Efectivamente, algunos tenemos el gran honor y el gran privilegio de poder ser considerados colaboradores de Dios. Y por ello, Pablo en líneas anteriores habla de que unos y otros recibirán su recompensa según haya sido su labor.
pero siempre seremos parte de un solo cuerpo, con toda la iglesia de Jesucristo. Así es que de nada sirve que entre los creyentes discutan acerca de a quién siguen o qué ministerio siguen, porque en lo que discuten solo manifiestan que aún son como niños, que sin importar cuántos años digan tener conociendo la Biblia, aún en el espíritu, que es lo fundamental, son como niños. Y por otro lado, en esto, quienes siendo líderes y por ello tienen una mayor responsabilidad en su desempeño, lejos de corregir ese falso concepto de los creyentes, lo afirman al pretender que lo que hacen es algo que tenga que ver con la transformación de las vidas de las personas. Y en el más grave de los casos, alentar una actitud que para Dios es abominable: la idolatría al hombre y a su obra. Unos y otros debemos avanzar hacia el crecimiento de la fe, pero teniendo claro que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Padre eterno, porque solo a ti, Señor, es la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el dominio, la soberanía en nuestras vidas, Señor. Solo tú, Padre eterno, das tu palabra, riegas la tierra, la haces germinar y producir y dar fruto, Señor, a su tiempo. Gracias, Papito, porque cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de nosotros estás haciendo tu obra, y solamente es por ti y para ti, Señor. Toda la alabanza, Señor, sea para ti. Te alabamos, mi Dios, en este momento, y mi Dios, que el único fundamento en nuestra vida, en nuestra fe, Señor, sea tu bendita palabra, la doctrina de Yeshua, el fundamento que está puesto, Señor, en nuestras vidas a través de Yeshua. Te alabamos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.